bienvenidos a todos, a todas. Gracias por la buena predisposición a los expositores y a quienes se han sumado como participantes para poder compartir este encuentro virtual. Desde la Asociación Civil CREAR de la Ciudad de Jesús María y junto al CEMUPRO, nos propusimos varias actividades en este tiempo de cuarentena. La idea es reflexionar sobre el rol de los gobiernos locales y las organizaciones sociales en este tiempo de crisis. Es la actividad que nos convoca el día de hoy, y bueno, la verdad que contamos con expositores de lujo para que nos ayuden a pensar sobre estos temas, no solamente con la mira puesta en cómo vamos asumiendo este desafío en esta época de crisis, sino también pensando en el después, ¿no? En qué estado, qué organizaciones, qué tipos de diálogos entablamos para responder en la primera línea de contacto con los vecinos y las vecinas en cada una de nuestras localidades. Así que bueno, muchas gracias, y los dejo ahora con Janina Aguirre, que va a ir presentando a cada uno de los expositores. La idea es que podamos compartir unos 15 o 20 minutos de exposición de cada uno y después abrir un espacio para las preguntas. Bien. Bueno, gracias Fer. Me sumo al agradecimiento para los que hoy están participando. Gracias también a los expositores. Y como decía Fernando, este es un espacio que nosotros le hemos llamado un conversatorio, porque la idea es que vayamos todos sumando desde nuestra mirada al tema del día. Y bueno, tengo el gusto de presentar a Gabriel Suárez, que es licenciado en Administración, magíster en Administración Pública, magíster en Desarrollo Económico, decano del Instituto Pedagógico Académico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, y anteriormente se desempeñó en la mencionada institución como secretario de Investigación y Extensión y como coordinador de la carrera de la licenciatura en Desarrollo Local Regional. Bueno, gracias Gabriel, sabemos de tu trayectoria y tu experiencia, así que te agradecemos por participar y estamos deseosos de escucharte. Bueno, buenas tardes a todos, a todos. Primero agradecerte, Janina, a Fer, por la invitación, al CEMUPRO y a CREAR. Me parece que es una linda apuesta, una linda propuesta la que están haciendo sobre conversar sobre estos temas. Yo voy a hacer algunas propuestas, algunas reflexiones que tienen que ver con digamos, las ideas conceptuales que están detrás de ese título de este conversatorio, y alguna idea de propuesta de política pública que nosotros estamos pensando, diseñando desde el Observatorio de Políticas Públicas. En nuestro Instituto de Sociales, en la Ciudad de Villa María, tenemos un Observatorio de Políticas Públicas, y tenemos algunas miradas, pero voy a trabajar sobre una idea fuerza, después hacia el final, que me parece que puede ser trabajada, o puede ser reflexionada, conversada en un momento como el actual. Bueno, a ver, primero, 2 minutitos, porque para hacer respetuosos los tiempos, de contexto, digamos, de última trayectoria histórica de los últimos años, de cuáles pueden ser las funciones o el rol de los municipios y de las organizaciones sociales en estos últimos años. Lo primero que vamos a decir, si pensamos en los gobiernos locales, es que hoy en día estamos viviendo un gobierno local de multifunciones. Esa es la bibliografía, todos los análisis de los últimos 30 años del municipalismo en Argentina. Lo que van a ir mirando es el aumento de funciones de los gobiernos locales. Entonces vamos a salir de esas ideas de los municipios ABL a los municipios que tienen otras funciones que hacerse cargo, como la irrupción de por ejemplo, la salud, que en este momento está, pensar la salud, pensar la educación, dimensiones del trabajo. Entonces nos encontramos en la situación actual con municipios multifunciones, a partir de un proceso de los últimos 20 años, 25 años, podemos decir, un proceso de descentralización y de asunción de esa función. Por el mundo de las organizaciones sociales también venimos de una dictadura
durísima, ¿sí? Genocida, que una de las cuestiones que nos rompió fue la capacidad de organización social, digamos. Entonces venimos de una recuperación del 83 para acá, de una sociedad con mayor capacidad de organizarse, ¿sí? Y yo te diría que en los últimos 15, 20 años, además de organizarse, de poner en agenda la política. Me parece que en eso también es importante pensar las dos dimensiones, de si vamos a pensar el rol de estas dos instituciones, me parece que esta trayectoria histórica nos hace, es importante pensar dónde estamos, ¿sí? ¿Dónde estamos ahí? Bueno, entonces una brevísima descripción es esa. Si nos encontramos con un municipio que ya tiene que asumir un montón de otras funciones y nos encontramos con organizaciones sociales, con raigambre territorial, con organización social. Nos encontramos con organización social, que me parece que ahí hay un punto importante marca. Y después, el otro punto que bien nos dice el título, tiene que ver con el rol de estas organizaciones en tiempo de emergencia, dice el título, ¿no? Ante la emergencia. Entonces me parece que hay que hacer una distinción, digamos, conceptual, entre lo emergente y lo planificado. ¿Sí? Porque cuando uno habla del rol, de las funciones de estas instituciones, y habla de lo emergente, tiene que ver con esta discusión. ¿Qué pasa con lo planificado contra lo emergente? Entonces ahí hay una discusión a pensar. ¿Qué es lo que hacen estas organizaciones sociales o qué hacen los gobiernos locales en sus tareas cotidianas, planificadas? ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen en lo emergente? ¿O qué pasa en las emergencias? ¿Sí? Podemos decir, ¿qué pasa en las emergencias como concepto? Entonces, bueno, lo primero que podríamos decir en este versus, digamos, planificado contra lo emergente, es que el mundo de lo planificado tiene que ver con situaciones que vamos a decirles que son con mayores niveles de certeza. ¿Sí? En el mundo de la política pública hablamos de asumir o afrontar lo que se denomina problemas estructurados o cuasi estructurados. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene un municipio? ¿Qué pasa cuando uno se propone para una gestión pública, digamos? ¿Sí? Se propone con una gestión pública, lo que hace es hacer una propuesta de gestión, esa propuesta de gestión al ganador lo tiene que trabajar o traducir en un plan de trabajo, y ese plan de trabajo lo que aborda son problemas estructurados, con bastante certeza, o semiestructurados, son aquellos problemas que ganan en incertidumbre, pero que están en el mundo de las probabilidades o las posibilidades de accionar para dar vuelta a esa situación. Entonces, eso es lo que hace un municipio. Si bien no tenemos un municipalismo en la Argentina con una tradición de planificación de planes cuatrianuales, digamos, no tenemos una historia del municipalismo argentino que tiene eso, pero sí tenemos en los últimos 20 años una irrupción de la planificación. ¿Sí? Tenemos una irrupción de la planificación, tenemos planificaciones, nos vamos a encontrar en algunos lugares con planificación estratégica, planificaciones participativas en algún momento, pero sí hay una lógica de la planificación. ¿Qué pasa cuando hay una emergencia? O sea, y la cotidianidad tiene que ver con eso, o con trasladar rutinas preestablecidas, con buscar una continuidad, muy posiblemente, o con planificar y hacer una propuesta de gobierno distinta y llevar adelante esa propuesta de gobierno. ¿Qué pasa cuando hay una emergencia? ¿Qué pasa con lo emergente, con lo nuevo, lo que irrumpe? ¿Sí? Y la idea central de la irrupción de una emergencia es la situación de la incertidumbre y de la situación no pensada, ¿sí? O la situación no planificada. Entonces, lo que irrumpe es la incertidumbre. Entonces, lo que va a tener que hacer en términos del rol de los municipios, de las asociaciones sociales, es manejar ciertas incertidumbres para ir buscando algunos niveles de certezas. A mí me toca ser decano justamente en este momento, que tiene que ver con una incertidumbre casi cada 15 días, que va cambiando y ver si volvemos o no volvemos a las clases, y en esa situación ir buscando ciertas certezas. Pero la lógica de la emergencia tiene que ver con la incertidumbre y tiene que ver con la búsqueda de certeza. Y ahí me parece que podríamos también hacer una distinción conceptual que tiene que ver con las contingencias previstas o las contingencias no previstas.
A ver, uno podría pensar que esa una contingencia, una emergencia de contingencia prevista podría ser una posibilidad de lo que se hace con un diseño de un plan de evacuación por incendio. Si vos tenés una organización, es una contingencia, tiene baja probabilidad de ocurrencia, pero si ocurre, hay una planificación de las acciones concretas para hacer. Bueno, entonces esa es una emergencia no prevista, pero que sí tiene un plan de contingencia, ¿sí? Acciones claras, entonces que da certeza al momento de esa situación del emergente. ¿Sí? ¿Qué nos pasa hoy? En una pandemia como la actual, claramente es imposible haber tenido una contingencia prevista. En este nivel de situación del mundo, de lo global, de lo nacional, es una contingencia que no tiene un plan que nos da certeza ante esta situación, sino que lo que tiene es un camino que se va trazando en el corto plazo. Decimos nosotros, hoy en día estamos gestionando el corto plazo y permanentemente gestionamos el corto plazo. Entonces ahí me parece que uno podría tener una primera vista de este título. ¿Vale? ¿Cuál es el rol? El rol es buscar certezas en la incertidumbre. ¿Sí? Buscar pequeñas certezas, buscar los ámbitos de certeza ante la incertidumbre. Bueno, pero ahí, si uno dice, tengo que buscar certezas ante la incertidumbre, podría ir pensando cuál es el concepto que emerge fuertemente en esta situación, es la adaptación. Lo que hay que hacer en una situación de emergencia, o cuál es el rol, es la capacidad de adaptación ante situaciones nuevas, inciertas, ¿sí? Y que no me deja, lo que tiene la pandemia es que no me da una certeza ni en el mediano o largo plazo, si no me da la certeza de esto, cuándo va a cambiar, no nos da una certeza, bueno, a partir de noviembre va a pasar esto, no, vamos a ver si es el año que viene a partir de marzo, o, a ver, el mundo de la educación en el que estoy yo, todavía no tenemos una certeza de cuándo nos podemos imaginar que las clases van a volver como las habíamos planificado, como lo vivía el sistema universitario argentino. No hay una certeza, está claro que este año no, ¿sí? La mayor certeza que podemos tener es que está claro que este año no va a ser así, vamos a tener que tener un montón de planes que vayan administrando esta situación que emergió. Entonces, una de las cuestiones que podríamos identificar como rol o como capacidad, decimos nosotros como capacidad, es la capacidad de adaptación. ¿Qué nos pasa efectivamente en el mundo de los gobiernos locales, en el mundo de las organizaciones? Es que justamente es una capacidad no muy posible de tener, ¿sí? Y me parece que en ese sentido las organizaciones sociales tienen una capacidad de adaptación mayor que los gobiernos locales. Nosotros, fíjense, sobre el fin de año pasado hicimos un conjunto de universidades y organizaciones sociales juntos, un relevamiento de comedores y merenderos. ¿Sí? En esa situación, el relevamiento decía que en los últimos 4 años, una situación de deterioro de condiciones sociales en Argentina, emergieron el 50% de los 400, un poquito menos de 400 comedores y merenderos que nosotros pudimos localizar, ¿sí? Y relevar. Emergieron el 50% en los últimos 4 años. Y todos, la gran mayoría, eran de organizaciones sociales. Entonces, en una situación de crisis, no de emergencia, pero de crisis, cuando una crisis va yendo, las organizaciones sociales fueron yendo. ¿Qué pasó con los gobiernos locales? Y muchos de estos gobiernos locales lo que fueron haciendo es ampliando su capacidad de entrega de alimentos. ¿Sí? Los famosos bolsones. Si vos encontrabas que la mayoría de los municipios iban lentamente haciendo alguna acción, un poquito más, y en cambio las organizaciones sociales cambiaban se adaptaban. Si uno mira, ¿qué tenían antes las organizaciones sociales? Sobre todo cambiaron actividades culturales y educativas a comedores merenderos. Entonces, ¿qué miramos cuando pasa ahí? La capacidad de adaptación de una organización social, ¿sí? Podríamos decir que tiene una capacidad mayor que un gobierno local. Pero me parece que el eje central, ¿sí? Es la capacidad de adaptación en una situación de emergencia. Si uno puede decir, ¿cuál es el rol? Tiene que tener capacidad de adaptación. ¿Sí? Entonces ahí me parece que podríamos pensar
qué es lo que hay que hacer, porque además una emergencia, cuando pensaba esto, me hacía recordar la famosa metáfora de la rana y el agua caliente, digamos. A ver, cuando hay una crisis y cuando hay una emergencia, a ver, la metáfora es de la rana, ¿qué pasa si vos tirás una rana en una olla de agua caliente, o está hirviendo, la rana apenas cae en la olla, salta y se va, se va. ¿Sí? Pero si vos pones la rana en agua fría y la empezás a calentar, la rana, ¿sí? Es la crisis, la rana no tiene capacidad de adaptación a la situación, ¿no? Se va adaptando, pero la situación en un momento la termina cocinando. Entonces, bueno, ahí me parece que la capacidad fundamental es la capacidad de adaptación. Si uno piensa, ¿cuál es el rol central? La capacidad de adaptación. ¿Qué pasa en los gobiernos locales? Los gobiernos locales son una entidad del Estado, y este aparato institucional del Estado tiene como una lógica procesos burocráticos, procesos prediseñados, entonces tiene mucha menor capacidad de movilidad en sus ideas, en sus posibilidades. Entonces, ¿qué es el rol de los municipios? Me parece que ahí, en una emergencia, el rol del municipio tiene que ver con la capacidad de adaptación, pero esa capacidad de adaptación tiene que ver con la capacidad de involucramiento que tiene el proyecto político que gobierna en ese momento. Porque en realidad, para mover estructuras que son poco flexibles, lo que necesitas es un gobierno que tenga capacidad de involucrar, ¿sí? Y conmover a sus trabajadores para buscar la adaptación. Me parece que ahí la idea central de un gobierno local tiene que ver con adaptarse, y la adaptación tiene que ver con poder permear bajo una idea, un sentido de política pública que haga acompañar o haga poder reaccionar al gobierno local, que en sí mismo son organizaciones bastante más lentas para reaccionar. Y después, entonces, bueno, a mí me parece, esa era una idea clave, no me quiero exceder tampoco en tiempo. Voy buscando la otra idea clave que me parece que queríamos plantear. ¿Qué pasa con las políticas públicas en situaciones como esta? O podríamos pensar las políticas públicas post-pandemia. Bueno, ahí me parece que la lógica, el rol, es algo, nosotros venimos trabajando una idea tomada en realidad adaptada de alguna idea de Aldo Ferrer cuando hablaba de densidad nacional. Nosotros queremos que una de las lógicas de las políticas públicas, antes de la emergencia, ya la pensamos de esta manera, es la densidad relacional territorial. ¿Cómo hacemos para que el territorio tenga más relaciones entre ellos y pueda pensarse conjuntamente en un problema propio del territorio? Me parece que ahí está la lógica. ¿Cuál es el rol? Es ampliar la densidad relacional de ese territorio. ¿Sí? Me parece que ahí podríamos hablar. Fíjense que una de las cuestiones claves, si uno piensa ahora, una cuestión, y cómo se piensan las densidades relacionales, se piensa a partir de un para todos, decimos. Por ejemplo, un salud para todos. En realidad, cuando uno piensa la salud en un gobierno local, la piensa en este sentido, ¿no? Como tiene la atención primaria de la salud, como tiene atención primaria de la salud un gobierno local, siempre lo debería pensar de esta manera: salud para todos, ¿sí? No atención médica para todos, sino salud para todos, ¿sí? Entonces tiene la prevención, tiene un montón de dimensiones de la prevención. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, me parece que la post-pandemia tiene hoy la pandemia, ¿sí? La pandemia lo que te dice es salud para todos, justamente salud para todos, y el salud para todos inmoviliza otra, o ha generado, con la cuarentena, tiene como eje central ese concepto, salud para todos. Me parece que la post-pandemia tiene que ver con empezar a pensar otros para todos. Por ejemplo, trabajo para todos, ¿sí? A ver, ¿cómo vamos a pensar el trabajo para todos? ¿Cuál es la dificultad? El salud para todos en una pandemia como la de ahora tiene que ver con un cuidado y un aislamiento, ¿sí? Y en una no pandemia, en una cuestión típica, tiene que ver con la prevención, ¿sí? Con la política de prevención. Bueno, en el trabajo para todos, si uno piensa de ese tema, buscando densidad relacional, tiene que ver cómo aumento la relación y cómo aumento yo le compro al otro, yo no dejo que el territorio entra en un compraventa, el territorio entra en cuáles son los lugares donde se genera trabajo, cómo se genera trabajo, ¿sí? Cómo pensamos. Entonces, ahí me parece que la pospandemia tiene que seguir con este concepto, pero tiene que seguir en lógicas
de empatía social, ¿sí? En lógicas de cooperación, ¿sí? En lógica de cooperación y de compartir. ¿Cuál es el problema de muchas veces en lo que ha pasado ahora? En la pandemia emerge el poder de policía. A ver, ¿qué estás viendo? Muchas veces la cuestión de lo que emerge en la pandemia, por eso ahí hay algunos riesgos, ¿no? Hay algunos riesgos en esta situación. ¿Qué ha pasado en términos de qué hacemos todos para cuidarnos entre todos? Y hay una situación muy policíaca, digamos, ¿sí? Denuncia al otro, mira al otro, que el otro no haga esto, que el otro no. Entonces, eso, si bien es necesario generar conciencia social y generar, la actitud policíaca no es la que construye densidad relacional territorial. La que construye densidad relacional territorial tiene que ver con aquello de la empatía y la colaboración, ¿sí? Entonces, para no irme tanto, dos conceptos me gustaba compartir. Uno, la adaptación. A ver, ¿qué pasa en el rol de estas dos instituciones, las organizaciones y los gobiernos locales? Adaptación. ¿Qué quiere decir adaptación? Definición de prioridades, velocidad de respuesta. ¿Sí? Definición de prioridades, cuando vos te tenés que adaptar, hay que definir prioridades y una velocidad de respuesta. Eso es clave, ¿sí? Y lo otro es la oportunidad que tenemos para aumentar las relaciones en los territorios. A nosotros nos gusta decir densidad relacional territorial, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Aumento de empatía. ¿Qué quiere decir eso? Aumento de compromiso con lo propio. Entonces me parece que ahí, si uno tuviera que identificar algunos caminos dentro del rol, diría esas dos. Adaptación a esos conceptos, y la otra es capacidad o densidad relacional del territorio. Bueno, ahí llego, así no me paso y respeto lo que me pidieron. Gracias. Bien. Bueno, gracias, Gabriel. Si quieren ir haciendo preguntas, lo pueden ir haciendo a través del chat, nos pueden ir dejando las preguntas, si no, igual al final vamos a abrir también los micrófonos para que lo puedan hacer. Seguimos con el otro invitado, que es Diego Almada, el doctor Diego Almada. Tengo el honor de presentarte, Diego. Gracias por aceptar la invitación. Me tocó trabajar muchos años con Diego, así que sé también de su trayectoria y su capacidad, y de su mirada, y sobre todo en estos tiempos. El doctor Diego Almada es médico pediatra, sanitarista. Nos pidió que lo presentáramos así nada más, pero bueno, como sé que sé algo más de él, así que voy a aumentar su currículum. Él es actualmente director del COE de Villa Dolores. Hasta hace una semanita los presentábamos en realidad como coordinador. A ver, ¿cómo es, Diego, lo que tenías antes? Nosotros pusimos integrante del COE de la provincia de Córdoba, pero tenías un cargo ahí, eras coordinador de la parte de salud. ¿Es así? Sí, ¿qué tal, Jani? Sí. Bueno, bien. muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer compartir estos momentos con gente tan digna. Sí, me desempeñaba como coordinador de salud del COE Central en la provincia, y a raíz de este brote, la situación que se ha dado acá en Tras la Sierra, vinimos con un equipo de gente a apoyar la situación acá, digamos, a fortalecer las acciones concretas acá en Tras la Sierra. Bien, y voy a agregar un poquito más, Diego, de tu currículum. Diego fue ex secretario de gobierno de la Municipalidad de Jesús María. Anteriormente era subsecretario de Salud y Desarrollo Humano. Así que Diego tiene también mucha trayectoria en lo que son los gobiernos locales. Y bueno, nos parecía interesante el aporte y la mirada de él, porque también sabemos todo lo que aportó en nuestra ciudad, en Jesús María, y bueno, lo que dejó también en la ciudad en lo que es políticas públicas de salud. Gracias, Diego, y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Reitero el agradecimiento. Gracias, licenciado Suárez, por la claridad en los conceptos vertidos. Yo había preparado un speech, pero me voy a tomar de lo que él dijo como para
para poder seguir en la misma línea. Me gustó esto de adaptación y de densidad territorial. Creo que una crisis nos presenta muchas amenazas, pero también nos presenta un desafío enorme de reinventarnos, ¿no? Y de construir nuevos paradigmas. Pienso también cuando él hablaba de incertidumbre y de la complejidad que representa tanto para los estados locales como para la organización, para las organizaciones sociales o para la comunidad toda. Nosotros somos bastante resilientes en ese aspecto, ¿no? Pensando en la historicidad que tiene el pueblo, ¿no? En particular Argentina, pero Latinoamérica, tal vez estemos mucho mejor adaptados, digo, pensando desde lo positivo de cómo lograr esa adaptación, cuando en otros países, digamos, que han vivido, en este caso en particular en el contexto del coronavirus y de la pandemia, que tenían mucha mayor previsibilidad para enfrentar situaciones de crisis, los ha superado de manera considerable, y nosotros tenemos valor y hemos construido, digamos, sobre esa incertidumbre, y tal vez tengamos más para mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Creo que esa crisis, el factor, digamos, de la crisis que estamos viviendo, en particular con esta, nos permite, diciendo que aquellas esferas, digamos, de quienes tienen el conocimiento, tienen el gran desafío de democratizarlo y de que sea transferencial. Los gobiernos deberíamos trabajar mucho más convencidos del concepto de gobernanza, y aquellos que manejan el capital o la industria o los privados deberían ser conscientes de la corresponsabilidad que tienen en la construcción de políticas públicas. Me parece que eso es un modelo, el paradigma que puede darnos resultado en esta situación de crisis, ¿no? Yo he vivido recientemente una experiencia, la estoy viviendo, digamos, de lo que ha sido esta herramienta del Centro de Operaciones de Emergencias, que tiene algunas particularidades interesantes. Estamos acostumbrados, quienes hacemos políticas públicas, que los resultados de esas políticas generalmente se ven a largo plazo, ¿no? No estamos acostumbrados a los resultados tempranos. Y cuando uno ha podido demostrar que este tipo de construcciones, este tipo de modelos y de procesos, digamos, de incorporación, de integración, de innovación, del desarrollo de capacidades de todos los sectores, nos ha permitido legitimarlos, reproducirlos y extrapolarlos. Creemos que se pueden demostrar resultados, porque los resultados que se han conseguido con intervenciones integrales e integradas han demostrado resultados a corto plazo, como ha sido cortar los brotes, ¿no? en distintas situaciones de la pandemia en nuestro territorio. Entonces, me parece que esa innovación es crucial. Creo que es fundamental reconocer los límites y las capacidades estructurales que tiene cada uno de esos sectores, y también sus competencias, pero me parece que el mayor desafío, si yo tuviera que decir, es cómo nos integramos, cómo toleramos las diferencias de cada uno de los sectores, cómo nos permite, hablaba de la resiliencia, cómo de alguna manera resiliente podemos permitirnos superar algunas diferencias, algunas cuestiones que son sectoriales, para poder definir una política pública que tenga impacto, ¿no? Y me parece que en cuanto al COE en particular, nos ha pasado una cosa también significativa, que es la retracción de la política ante la incertidumbre, ante lo que no sabía que iba a pasar o cómo iba a resultar un mecanismo de acción, digamos, de la política pública. En este caso era conducida técnicamente, con un desarrollo importante de una tecnoestructura, digamos, de cómo se han ido sumando distintos actores, y digamos, abrir el juego a esa apertura. Me parece que, y ha podido demostrar que esto ha dado resultado. El gran desafío ahora es cómo sostener, ¿no? A esa estructura técnica
dentro de los decisores políticos. Y en relación a eso como particular, y en relación a lo general, bueno, me quedan de las lecciones aprendidas y todavía lo estoy rumiando y me gustaría compartirlos con ustedes. Son 3 puntos que lo estuve pensando y digo, una de las cosas importantes es que nos debería quedar es, a punto de partida de esta experiencia, es qué valores innegociables tenemos como sociedad, como personas, donde se enfrentan a veces estos valores como son la vida, la libertad, los derechos, ¿no? ¿Qué es lo que prima? ¿Qué va a quedar de todo esto? Después, el otro fenómeno es de la integración social. Recién lo señalaba Martín cuando hacía referencia al trabajo para todos o la salud para todos, ¿no? Que no quede solamente en un enunciado así y que realmente podamos enfrentarlo a eso como una posibilidad concreta y real. Y el tercer punto sería esto del aprendizaje, de que podamos aprender y aplicarlo y a gestionar a largo plazo, ¿no? En Europa se está viviendo ya la pospandemia con una ventana de 1 año para hacer modificaciones significativas en los sistemas de salud, en los sistemas previsionales. Esta crisis nos ha permitido, como les decía antes, poder detectar las debilidades del sistema y poder poner dentro del radar cuestiones que estaban ocultas, ¿no? Los adultos mayores, en el caso particular, la discapacidad, situaciones de trabajo de personas que están con trabajos que son en negro, que incluso han sido hasta ocultadas al momento de hacer diagnósticos de COVID, y esto ha hecho que se disemine la enfermedad por otras cuestiones. Es decir, hay un gran desafío por delante y me parece que eso es, lo tenemos que pensar entre todos e insisto, con un modelo de gestión que nos tiene que involucrar a todos en la búsqueda de esas soluciones. Bueno, muchas gracias, Diego, muy claro también tu análisis. Y ahora, Mati, ¿andas por ahí? ¿Matías? Ando por acá, Acá. ¿Qué Está tal? bien, Buenas está bien. tardes a todos. Bueno, te doy la palabra a vos y lo podés presentar. La Yani no se animaba a entrarle a la presentación de Luciano, así que me permitió intervenir para tener el honor de presentar al compañero que va a cerrar esta actividad en principio, antes de darle la palabra a todos para que podamos compartir un rato. La verdad que viene siendo muy interesante las intervenciones tanto de Gabriel como de Diego, y ahora, bueno, le vamos a dar lugar a Luciano Bigoni, que es un compañero de Santa Fe, de Rosario. Diego estuvo a cargo en el gobierno de la provincia de Santa Fe del programa Nueva Oportunidad, y a partir de diciembre se está haciendo cargo también como director general de Desarrollo Humano y Hábitat en la Municipalidad de Rosario, a cargo del intendente Hapkin. Diego, junto con un grupo y un equipo importante de militantes y de técnicos, llevan adelante el programa Nueva Oportunidad, que le han dado realmente nuevas oportunidades y un montón de salidas en el territorio, en la provincia y en la ciudad, y nos interesaba muchísimo poder contar con su experiencia acá en Córdoba y en los gobiernos locales. Aprovecho, antes de darte la palabra, Lucho, agradecer la presencia también del intendente de Arroyito, de Gustavo Benedetti, de la directora de Desarrollo Social, Milena Farfán, de la Municipalidad de Cosquín. También creo que estaba conectando ahí Susana Rueda, que es concejal por Rosario, así que tenemos una presencia jerarquizada en la actividad de hoy. Muchas gracias a todos por su presencia. Luciano, te damos la palabra. Gracias.
Bueno, gracias Alfer, a vos Mati, a los compañeros del CEMUPRO por pensar, por la invitación y por darnos la posibilidad no de contar lo que hacemos, pero sí de reflexionar sobre, por ahí más que traer o intentar transmitir algunas verdades, algunas preguntas que son las que nos siguen dando vuelta y las que no podemos terminar de encontrarle, no sé si un sentido, pero sí un camino que las pueden causar. Me parece importante previamente hacer no una reflexión, pero sí es difícil hablar de la pandemia y hablar de los gobiernos locales sin hablar de nuestra Latinoamérica. Los primeros casos del coronavirus en Argentina nos pasaban las imágenes de Italia, de España, de los balcones, etcétera, digo. Y la verdad que uno lo veía medio lejano porque los pies, la cabeza piensa donde los pies caminan, y nosotros vivimos en una de las regiones más desiguales del planeta, ¿no? Donde el que más y el que menos gana es la distancia más grande que tiene este planeta en el que vivimos, y eso determina una forma de vida diferente, y eso determina que el transitar una emergencia, una pandemia, una situación de crisis como la que estamos viviendo, desde el inicio se ha pensado de una forma diferente. Cuando nosotros hablamos de organización y de gobiernos locales y de la situación que encuentra la pandemia en nuestro país, uno no puede no hacer un poco de recorrido, como bien planteaba el compañero, sobre cuáles fueron las implicancias o cuál fue la herencia que dejó la dictadura militar en nuestro país, no solamente con la desaparición de personas, sino también con un plan económico que el menemismo termina por concluir, ¿no? Hoy estamos discutiendo, ayer en la ciudad de Rosario hubo alguna marcha en torno a Vicentín, y cuán diferente sería esta región si el gobierno de los 90 de Carlos Menem no hubiera roto la Junta o disuelto la Junta Nacional de Grano, no hubiera privatizado los puertos. La consecuencia de la dictadura militar en términos no solamente políticos, sino económico y social fue de envergadura. En nuestro país y sobre todo en las grandes ciudades es imposible no transitar cómo el trabajo no resulta más el regulador de las sociedades en las que vivimos, en donde en los grandes centros urbanos las condiciones materiales de vida de las pibas y pibes que se crían en la periferia tienen poco, casi nada que ver con el sector medio, que tiene algunas posibilidades, y eso hace que, como bien decía Gabriel, los gobiernos locales empiecen a enfrentar a partir de los 90 con la transformación del Estado y con la transferencia del Estado central a los estados locales, de hacerse cargo de una cantidad de temáticas a las cuales los gobiernos locales tienen poca o nula capacidad. En nuestro caso, el programa con el cual formo parte tiene que ver con un gobierno local en donde hubo un aumento significativo de los homicidios y una problemática que no era lejana, como era la violencia, como era la seguridad, que en general siempre estuvo determinada por un segundo o tercer nivel, y como una municipalidad tuvo que hacerse cargo, o por lo menos empezar a delinear algunas políticas en torno a seguridad que en la administración del ABL, que históricamente se ocupaba en los gobiernos locales, poco tiene que ver. Digo que pensar la pandemia es también pensar en una sociedad profundamente desigual y en pensar estrategias que tengan que ver con esa desigualdad. Nosotros vivimos los últimos 5 años un proceso de deterioro significativo, como relataba el compañero, en torno a los merenderos, a las copas de leche, a los centros culturales, a los centros comunitarios, pero también es necesario decir que este país creció durante casi 7 años a tasas chinas, y donde hubo una mejora
sustancial en las condiciones de vida de los sectores populares, pero sin embargo no hubo una transformación estructural de esos sectores, y que la herencia de la dictadura y del consenso de Washington, que es necesario traer esta charla, tuvieron consecuencias muy complejas, no solo en el trabajo, y no solo en el ordenamiento del tejido social, sino que tuvo significativa consecuencias sobre las organizaciones sociales, religiosas y políticas. Cuando uno recorre en lo territorial y construye políticas en torno a lo colectivo, a las organizaciones, también se encuentra con que la participación, la representación y la legitimidad de las organizaciones son fuertemente cuestionadas en torno a lo territorial, y donde hoy que abrir un centro comunitario y poner una copa de leche resulta casi un acto de heroísmo en torno a lo que implica en la sociedad de consumo, en donde pareciera que el consumo es lo que determina, o por lo menos lo que nos incorpora a la sociedad tal cual que vivimos. Digo que los gobiernos locales y los gobiernos provinciales difícilmente hoy puedan garantizar derechos sin la incorporación de la ciudadanía a la garantía de ese derecho, pero que a su vez tiene una complejidad mayor, que es una complejidad en torno a la incorporación de las organizaciones y de la sociedad para la verdadera garantía de derecho, que es que no existen en la actualidad, o por lo menos en el recorrido que nosotros podemos hacer, organizaciones de las cuales uno puede estudiar en la universidad o puede, en un ideal, definir como una organización. Estaba leyendo antes de venir a la charla algún librito de Svampa y no pude encontrar la definición. Ella define las organizaciones sociales en torno a una definición de qué ha pasado y qué ha transcurrido del 90 a la fecha con las organizaciones y a quién representan y qué posibilidades hay de transformación por parte de esas organizaciones. Entonces, resulta difícil que el Estado piense políticas públicas en la soledad de un área central, como muchas veces lo hace, en torno a planes estratégicos, a presupuesto participativo y demás propuestas, que termina canalizándola a partir de la participación popular, cuando la participación popular solamente es una actividad o un encuentro semanal o quincenal. Nosotros entendemos que la participación tiene que ser una herramienta cotidiana, y solamente hay posibilidad de transformación en cuanto la participación sea cotidiana y no sea la de un taller que tiene un inicio y un final, sino la que pueda ser una práctica que pueda modificar o que pueda construir nuevas subjetividades, nuevos modos de relacionarnos, nuevos modos de producir. Y en eso creemos que el Estado tiene un rol de preponderancia en cómo acompaña la construcción de organizaciones democráticas, horizontales, que no representen únicamente a un grupo familiar, a una barriada popular, sino que sean capaces de representar un poco más. Hoy, digo, para ir a lo nuestro, nosotros a partir del aumento de la tasa de homicidio en la ciudad construimos un programa que se llama Nueva Oportunidad, que se inicia con 300 jóvenes en la ciudad de Rosario en el 2013 y que nace a partir de la muerte de Mercedes Delgado, que es una militante barrial, y en el año 2019 termina trabajando con 10.000 jóvenes. Son grupos de 15 jóvenes, cada grupo tiene 2 acompañantes y un docente, y los jóvenes transitan 2 días por una capacitación y un tercer día que le llamamos tercer tiempo, que es un espacio de reflexión en donde los 2 acompañantes se encuentran con el grupo de 15 jóvenes. Los jóvenes son pibes que en general están por fuera del sistema laboral y educativo, y a los cuales la violencia lo ha atravesado de una manera significativa, y lo ha atravesado de una manera singular en torno a que la muerte en la ciudad de Rosario la encuentran temprana, y donde las causas de esa muerte no son cuestiones biológicas, sino que están determinadas sobre todo por su condición material de vida.
después de 8 años de ese trabajo, en donde nosotros nos paramos no en pensar un programa con principio y fin, sino en un lineamiento político ideológico, aparecía el trabajo como casi un eje central. Muchos de los pibes que transitaban la experiencia nos empezaban a plantear después del segundo o tercer año, bueno, ¿qué pasa con lo laboral? Y empezamos a comprender que era necesario poder empezar a pensar lo laboral, pero en un mundo en donde la automatización de las prácticas, donde el avance de la nanotecnología y en donde el avance de la robótica, difícilmente el destino del trabajo de un pibe de una barriada popular sea el ir a trabajar en una General Motors o en esa fábrica del pleno empleo de Perón. Entonces empezamos a pensar en unidades productivas, que son espacios de producción colectivo, en donde los pibes producen colectivamente con un acompañante, con un docente, y donde parte de esa producción le venden al Estado y otra parte de la producción le ayudamos a comercializar a partir del vínculo con empresas, cooperativas, instituciones. El centro de esta propuesta, de ambas propuestas, Nueva Oportunidad y la Unidad Productiva, tiene que ver con el acompañamiento de las organizaciones. Hoy en la ciudad hay 840 grupos, de los cuales el 80% de esos dos acompañantes son miembros de organizaciones religiosas, sociales, políticos, culturales. Del PCR hasta las iglesias evangélicas, todas las organizaciones que tienen un anclaje territorial, trabajamos con el Nueva Oportunidad. No quiero extenderme mucho en el Nueva porque me parece que no tiene o no es el sentido de la charla, pero sí decir que cuando vino la pandemia hubo una definición en torno a solamente plantarse desde el alimento, a solamente el quedate en casa, a solamente pensar la pandemia desde una condición material de vida que no es la de la mayoría y donde la realidad es que fue muy complicado, sigue siendo muy complicado pensar el aislamiento en los sectores populares, por lo menos de las grandes ciudades del cordón industrial, donde no hay condición material no solamente para el aislamiento, sino para poder atravesar subjetivamente un periodo de tiempo indeterminado en contextos materiales donde las condiciones de la vivienda no son las óptimas. Entonces comenzamos a pensar en esto de la cuarentena comunitaria, en poder pensar en espacios de reflexión colectiva. Hay algo de lo que se habló poco en la pandemia que tiene que ver con la niñez, que tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver con las vinculaciones humanas, con la violencia de género. Pareciera que el centro está únicamente puesto en la distribución y en el acceso a la comida, y pareciera que el vínculo humano no tiene lugar, y que incluso el rol de las organizaciones está dado por la distribución del alimento. Nosotros desde el origen, en Nueva Oportunidad, lo pensamos a las organizaciones no como históricamente lo piensan los estados, que es en una transferencia de recursos destinado únicamente a lo alimentario. Nosotros nos paramos para pensar en Nueva Oportunidad en lo que es la epistemología del sur, que es el poder pensar nuestra Latinoamérica a partir no de pensadores europeos ni de pensamiento de los 5 o 6 países que en general son los que estructuran nuestro pensamiento, sino en poder recoger el enorme conocimiento y el enorme caudal que existe en quienes abren todos los días un centro comunitario o un centro cultural. Yo creo que parte de, salvo obviamente excepciones, que es la de la CETEP, que es la de algunos grupos, muchos de los gobiernos locales han anulado la posibilidad de pensar junto a las organizaciones en cómo enfrentar la pandemia. El lugar que tuvieron las organizaciones, muchos de los lugares, fue el de únicamente ser depositario, solamente ayudar a la cogestión de repartir el alimento. Para nosotros hay un rol que tiene que poder empezar a ocupar el Estado local, que tiene que ver con justamente con la generación de empleo, con poder pensar
que el desarrollo local, a partir de generar otras condiciones, digo, desde el alimento, desde la cooperativa de cuidado, desde la producción de... Nosotros tenemos 2 o 3 ejemplos acá de grupos de Nueva Oportunidad, producieron los barbijos que compró el sistema de salud, producieron también sábanas que son las que los hospitales de la ciudad compraron para sus efectores, y también alguna infraestructura barrial. En general, si uno imaginaba en los 90 que un Estado local se iba a hacer cargo de la generación de empleo o se iba a hacer cargo de los niveles de violencia, parecía lejano. Resulta difícil pensar hoy que el Estado local no se haga responsable de estas nuevas temáticas que vienen para quedarse. Sin embargo, no es posible hacerlo sin la incorporación de las organizaciones, y para eso también tiene que haber una deconstrucción en torno a cuál es el rol que le asignan los gobiernos locales y los gobiernos provinciales a las organizaciones, que en general es la de un vínculo de transferencia de recursos, y la que se entiende la coordinación como no la discusión de una temática. Nosotros estamos intentando hacer un ejercicio que es incorporar a las organizaciones a una cogestión de la política, para que las organizaciones puedan tener un lugar no de consulta, no de convocarla una vez a la semana, una vez al mes, a ver qué piensan de determinada política, sino a ser parte de la resolución de la toma de definiciones de las políticas públicas. Esto es un ejercicio sumamente complejo, porque nosotros estamos acostumbrados a partir de los 90 a anular una palabra que es... Nos han acostumbrado a la palabra consenso y pareciera que el conflicto no ocupa lugar en la construcción de la política pública. Para nosotros el conflicto es parte de la construcción con las organizaciones, pero no un conflicto en términos políticos partidarios, sino la discusión de ideas a partir de poner el eje, para nosotros hoy es en la violencia, en los jóvenes y en el trabajo. La realidad es que estamos atravesando un proceso que ya lleva 8 años y que tiene que ver con esto, con una construcción política, ideológica, horizontal, donde nos permite sentarnos con compañeros que seguramente muchos no nos han votado en las elecciones. Yo pertenezco al Partido Socialista desde hace años, sin embargo, estamos construyendo una política pública que trasciende las fronteras partidarias y que nos está permitiendo también un desafío que es generacional. Las condiciones materiales de vida, hay un libro que es el de Desigualdad Mundial, y no me quiero extender mucho más, que habla de cómo a partir de la incorporación de China al mercado mundial y del ingreso de China o del crecimiento chino hace que se disminuya la desigualdad mundial, pero que hay un fenómeno que es cómo se está acrecentando la desigualdad hacia dentro de los países. Cuando uno recorre las barriadas populares del Gran Rosario y vuelve a su casa, o cuando, qué sé yo, a mí me tocó transitar algunos velorios, cuando uno comparte alguna realidad de los trabajadores, uno nota que lo que no transita por el cuero es difícil transformarlo, ¿no? Ante un sector popular, un trabajador que trabajaba en una fábrica, venía, se lavaba las manos, iba a la vecinal, armaba la vecinal, para pensar que allí iban a transitar sus hijos, sus nietos. Las diferencias entre el sector popular, medio y alto cada vez son mayores, y son tan grandes que a veces a uno le parece lejano esa condición de vida. Entonces un desafío de la política y sobre todo de los gobiernos locales de generar estas nuevas instancias de participación y de empoderamiento. No hay posibilidad de transformar la sociedad en que vivimos y hacerla más solidaria, más igual, sino a partir de la incorporación de los sectores populares a la toma de definiciones. Nuestras legislaturas, nuestros consejos, nuestras direcciones, nuestras secretarías son llevadas adelante por un sector social de posibilidades. Está casi vedado la posibilidad de construir política pública y llevar política pública y ser parte de la legislatura a los sectores populares. Entonces, digo, para cerrar, un desafío, y sobre todo digo de los gobiernos locales, porque el gobierno de cercanía, es cómo incorporamos a las
organizaciones, a la toma de definiciones, entendiendo que es sumamente complejo y que no es un camino sin conflicto el sumar a otros a construir un Estado diferente, pero que no hay posibilidades de transformar esto sino a partir de una reforma política y una reforma administrativa que incorpore a los sectores populares a ser parte de la política pública. Y en segundo lugar, hay un autor surcoreano que estoy leyendo y que nos está ayudando a pensar y que tiene que ver con el vínculo humano. La tecnología nos permite en plena pandemia, vincularnos a través de las redes, estar casi en la inmediatez de mandarnos un mensaje y compartir con un otro lo que estamos haciendo. Sin embargo, no hay posibilidad de construir una sociedad más solidaria sino a partir del lazo y del vínculo humano, de detenerse en ese lazo, de detenerse en ese vínculo, de poner al otro, de que la vida tenga sentido a partir del vínculo con el otro. Quienes militamos en política, quizás la transformación más importante la hemos tenido no en la facultad, no en la escuela secundaria, sino que la hemos tenido a partir de que nos sumamos a una participación donde uno deja de lado un poquito lo individual y uno se empieza a realizar a partir de encontrarse con un otro. Entonces reafirmar que el camino sigue siendo el vínculo humano, siguen siendo los valores del apoyo mutuo, de la solidaridad, de construir con otro, y que la única forma de vivir en libertad para nosotros tiene que ver en vivir en una sociedad mucho más libre y mucho más solidaria. Por eso creo que el rol de los gobiernos locales tiene que ver sobre todo con eso, con política de participación, con políticas de empleo, pero de empleos que se animen a dar un salto, que se animen a tocar a esos grandes, para las municipalidades no son grandes, pero que se animen a romper con esos grandes proveedores, con esos grandes agentes, con esos grandes supermercados. Nosotros estamos haciendo alguna experiencia de todo lo que es la agroecología. Hoy hay una cantidad enorme de vecinos, de ciudadanos que están con ganas de consumir verdura agroecológica. Bueno, estamos hacia un tránsito a partir de eso, a poder pensar en que los gobiernos locales se paren ahí arriba y empiecen a fomentar, a ocupar esas tierras, a dar la infraestructura necesaria para que algunos sectores empiecen a producir y vender la tierra. Todo esto es posible solamente si se piensa colectivamente. No hay margen que lo podamos hacer, o por lo menos desde acá lo estamos intentando a partir de un acompañamiento casi indispensable de las organizaciones y una definición estatal central en que las organizaciones ocupen un lugar de envergadura en la toma de definiciones. Bueno, muchas gracias por la invitación y se me hizo un poco largo. Bueno, muchas gracias, Luciano. También muy interesante tu mirada y la reflexión. Y los escuchaba y en realidad iba pensando y lo tiro como un pensamiento, pero también para aportar y si quieren contestar un poco esto, que era que veo, hablaba Gabriel de esta capacidad de adaptación. Y lo que yo estoy notando últimamente, que esta capacidad de adaptación para muchos gobiernos locales termina siendo la decisión del achicamiento del Estado, y sobre todo en las áreas que son las más sensibles, que son las áreas sociales. Entonces, la verdad que eso lo veo con mucha preocupación, y porque también parece que hay una necesidad en este post-pandemia, bueno, a ver, tenemos que empezar a mostrar también esta cuestión de que parece que si no se hace obras públicas es como que el Estado no está haciendo nada. Entonces lo veo con preocupación y los escucho a ustedes y como me abre un poco más la cabeza en reafirmar de esta necesidad, ¿no es cierto?, de reforzar más la parte social, la parte de los vínculos. No sé, lo digo como reflexión, pero también como pregunta, ¿no? El que quiera contestar, Gabriel, Diego, Luciano.
Gabriel está sin audio. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ensayo una respuesta. A ver, cuando decía capacidad de adaptación, yo decía dos cosas que tiene la capacidad de adaptación, y la pensé en términos de pandemia, ¿no? De emergencia. La emergencia lleva a la adaptación. Y una de las cosas que es la adaptación es la definición de prioridades. Entonces, en tu pregunta decís, bueno, tu preocupación en la pregunta decís, bueno, la adaptación implica recorte. En realidad, justamente, yo diría lo contrario, adaptarse en términos de pensar prioridades. Me gustó lo que Luciano tiró una idea. El primer concepto de Luciano yo lo tomo, me parece que a nosotros también es una de las cosas que nos interpela, que es la desigualdad. Hay que pensar desde Latinoamérica y hay que pensar en la desigualdad. Entonces, si uno tiene que pensar la capacidad de adaptación que debe tener hoy un gobierno local, tiene que ver con justamente eso, romper la tendencia a la desigualdad, porque la emergencia lo que va a hacer es profundizar la situación de desigualdad. Entonces, me parece que justamente hay que cambiar por ahora. Empezar la adaptación en términos de la definición de prioridades. Y la definición de prioridades, me parece que más allá de la emergencia, coincido que tiene que ver, en la Argentina, en nuestra Latinoamérica, tiene que ver con achicar brechas, ¿sí? Romper los procesos de desigualdad. Y también coincido con el análisis que hizo Luciano, me parece, que tiene que ver con esta situación de crecimiento en un momento de los últimos 15 años, pero que efectivamente esta cuestión estructural de la desigualdad no la podemos terminar de romper. Entonces, si uno piensa en esto de capacidad de adaptación, me parece que en términos de oportunidad es esa, ver cómo podemos tener densidad en las relaciones para romper los procesos que hacen a los procesos de desigualar a nuestros compatriotas. Bien, bueno, gracias Gabriel. Bueno, tengo muchos agradecimientos acá en el chat y reconocimiento, muy interesante las palabras del licenciado Suárez, la capacidad de adaptación. Bueno, acá también Santiago nos decía, yo como fotógrafo estoy inmerso en este momento en un periodo, bueno, lo de adaptación también, ¿no es cierto?, constante para poder enfrentar esta crisis. A Diego, no sé si nos escucha Diego, porque estaba con problemas con la conexión. ¿Cuál es para vos el rol, Diego, central que hoy tienen que tener los gobiernos locales, hoy y después de la pandemia? Sí, yo, coincidente con lo que planteaba Gabriel, me parece que es muy importante fortalecer el rol de la participación y también es coincidente con lo que decía Luciano, de fortalecer las redes, las instituciones que están trabajando hoy y las reducciones de las inequidades que tienen que ver con esa participación, ¿no? Escuchar, me parece que hay un desafío que yo he estado tratando de elaborar esta cuestión del rol central del Estado local, y yo insisto con que tiene que haber una gobernanza verdaderamente amplia, donde haya participación de los distintos sectores. Me parece que el gran desafío de sostener esto que vos decías, Yanni, las políticas que son sociales durante la epidemia y los recortes que han tenido los estados locales desde el punto de vista presupuestario, no pueden ser encaradas con las políticas sociales, porque esto es precisamente lo que nos ha hecho mucho daño durante mucho tiempo, ¿no? Y me parece que la participación de lo social, digamos, de las políticas sociales. Hola. Sí, te estamos escuchando. Hola, hola. Sí, Diego, te escuchamos. Bueno, ahí estamos con un problema con la conexión con Diego. Están abiertas las preguntas, 2 preguntitas más, y si alguien quiere hacer alguna pregunta puede abrir el micrófono. Yo ahí había pedido en el chat la palabra, si podía decir algo. Ah, bueno, dale. Ya se conecta Diego, que parece que lo escuchamos, pero sabe que él no escucha a nosotros. Sí.
Pensaba en esto, en el rol del Estado y sobre todo los estados municipales, que nosotros venimos discutiendo desde la Asociación Trabajadora del Estado, de pensar en un Estado del siglo XXI, en transformar el Estado en todos los parámetros, porque es indiscutible que hace años que vienen los estados municipales siendo la principal respuesta hacia la gente, y son los que menos recursos tienen en la distribución de la plata que se lleva el Estado en general. Hoy un Estado municipal se ocupa casi del 80% de las problemáticas de la gente, el Estado provincial ya pasó a un segundo plano, y el Estado nacional, ver un empleado nacional o tener alguna problemática con un empleo nacional es casi utópico, lo ves de casualidad. Entonces es muy importante que esa distribución, que antes era 2 pesos para la municipalidad, de 10 pesos, 2 pesos para la municipalidad, 3 para la provincia y el resto se lo llevaba al Estado Nacional, hay que rediscutirlo, esto con los diputados, en la Cámara de Diputados de la Nación, porque hay que replantearse un nuevo Estado, porque los que tienen que llevarse hoy la gran cantidad de dinero son los municipios que tengan autonomía y que les llegue esa gran cantidad que va recaudando esas localidades, pues son los que principalmente le da beneficio a la gente. También rediscutiendo la capacidad de salario. Hoy un empleado municipal en cualquier parte del país, en algunas es insignificante lo que ganan, y un empleado nacional gana una fortuna. No porque los empleados nacionales tendrían que ganar como un municipal, sino porque como un municipal es el primero que da respuesta, tendría que tener por lo menos, o como mínimo, un salario equivalente al de un Estado provincial. Pero eso es imposible porque los recursos de la municipalidad son insignificantes y jamás podrían alcanzar a pagarle eso. Algunos porque no quieren, obviamente, eso lo sabemos más los que somos de la Asociación Trabajadora del Estado, pero algunos porque ni siquiera pueden arrimarse a esos valores. Entonces, me parece que también lo que hay que replantearse en esta discusión es el Estado en su totalidad para rediscutir la política hacia los principales lugares, que son los municipios, que dan las principales respuestas. Bien, bueno, gracias Juan Pablo. Santiago también acá nos transmite la preocupación, él es fotógrafo y los eventos sociales ponen cómo se adaptaría, soy fotógrafo. Me parece que también un poco transmitiendo lo que hablaba antes Luciano y que es el tema de cómo también los estados municipales van a tener que mirar el tema del empleo y la necesidad de adaptarnos en esta situación. Estamos ahí un poquito pasados con la hora, así que les quería agradecer. ¿Puedo hacer una pregunta antes que nos vayamos? Sí, por favor, disculpe. No, yo me interesaba saber, conocer un poco la mirada de Gabriel, de Diego, incluso de Luciano, en esta tensión que existe, porque los que hemos estado de alguna manera en gestión, entendemos que es complejo y bien conflictiva esta cuestión que se plantea más que todo en la pandemia, esta tensión entre la centralidad, digamos, que toman los ejecutivos a partir de la dinámica de la toma de decisiones y que aparentemente resulta muy importante de alguna manera poder tener la capacidad de dar respuestas inmediatas en un contexto de pandemia, versus la visión y la necesidad también de construir redes, de tener más dinámica de empatía en el territorio para poder dar respuestas. Esta tensión para mí entre una idea paternalista versus una idea de proceso colectivo, digamos. ¿Cómo compatibilizamos eso y qué salida le encuentran, digamos? Si es así que existe esa contradicción o no. Pero es algo que para mí se preguntan mucho los que están en la botonera de la toma de decisiones permanente ante un contexto incierto como es el de pandemia. Bien. Les informo que Diego me mandó recién un mensaje que se le cortó la luz, así que está sin internet, así que bueno, no te va a contestar Diego, pero lo tenemos acá a Gabriel y a Luciano. Bueno, a ver, me parece que pues ahí con el espíritu de la charla. En primera instancia, en esta situación particular de pandemia y de necesidad de una conducción centralizada y por la dimensión de la problemática, y uno entiende la necesidad de esa centralidad
de la toma de decisiones, sobre todo en la generalidad de un primer momento. La salida, por eso me parece que hay que empezar a pensar, la salida, las construcciones, porque justamente una de las cuestiones de desigualdad no son sociales, sino son territoriales. Argentina tiene una situación de desigualdad social, como lo tiene Latinoamérica, pero también territorial. La desigualdad territorial hace que la expresión de esta pandemia sea distinta en los territorios. No es lo mismo el AMBA que cualquier otra parte de la provincia. Y ahí sí me parece que tiene, con cualquier otra parte de la Argentina, ¿no? Ahí sí me parece que hay que empezar a construir alguna tradición de poder empezar a tomar decisiones donde Luciano decía que los gobiernos locales tienen que tomar decisiones conjuntamente con las organizaciones sociales. Le pedía la posibilidad de estar en las agendas, en la construcción de agendas locales a las organizaciones sociales. Bueno, me parece que en esta situación de pandemia, y cuando uno empieza a trabajar lo territorial, y cuando ven en la provincia nuestra el COE y el COE territorial, los regionales, tiene que ver con una gimnasia de la posibilidad de tomar decisiones de manera compartida. Y me parece que ahí estamos cortos. ¿Sí? A mí me toca trabajar con un intendente en la primera apertura de los comercios. La primera apertura de los comercios fue de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y eso es no conocer las realidades territoriales de nuestro interior provincial. Saquemos la Córdoba capital, nuestro interior provincial en todos los gobiernos locales, el comercio funciona de 8 a 12 y de 4 de la tarde a 8. Y la primera apertura tenía que ver con 11 a 4, no reconocía la cultura, la cuestión tradicional de nuestros gobiernos locales. Y me parece que esas cuestiones saltan justamente por una cultura de tomar decisiones de manera central o de los gobiernos o de los niveles de gobierno de mayor nivel, digamos. Entonces me parece que ahí hay que romper la cultura. Me parece que hay que romper la cultura, la decisión en términos de ir caminando. Yo decía, este concepto de densidad relacional territorial, que me parece que está muy bien lo que dijo Diego y muy bien lo que dice Luciano, en términos que hay que agregarle a ese concepto de densidad alguna cuestión de cómo me integro, decía Diego, y qué es lo no negociable, ¿sí? Y cuáles son los márgenes de tolerancia. Bueno, esa es la gimnasia que tiene que hacer un gobierno provincial, un gobierno nacional, ampliar los márgenes de tolerancia, sentarse a negociar y tener una gimnasia de tomar decisiones realmente compartidas, escuchar. Uno decía, y uno cuando primero se reunió con el intendente, decir, a ver, acá se duerme la siesta, nadie va a salir a las 2 de la tarde a comprar, ¿sí? O salimos de 8, entonces había margen, había 8 horas que el comercio abre, y solamente habían pensado de abrir 4 horas, 1 hora en el horario tradicional. Me parece que eso es, Luciana dijo también una frase que me quedo, dice, bueno, a ver, uno piensa donde sus pies caminan también. Bueno, a ver, esta es la cuestión. Quienes piensan donde caminan sus pies son los referentes locales, digamos. Entonces, en la decisión de estas cosas, tiene que haber participación de los gobiernos locales, y dentro del territorio, adhiero a lo que dice Luciano, dentro de los gobiernos locales, tiene que haber capacidad de decisión también, o involucramiento en las decisiones de las organizaciones sociales. Bien. Bueno, muchas gracias, Y yo Gabriel. ahí quisiera agregar, Sí, corto Luciano. nomás, digo, acuerdo plenamente con el compañero, y le sumo que encima las diferencias ni son con otros gobiernos, se dan hacia adentro de un mismo gobierno, y sobre todo pasan las políticas sociales, donde nosotros estuvimos acostumbrados a los programas que venían del Banco Mundial y del FMI, donde agarraban 3 tipos, definían un programa social, te lo mandaban, y vos de acuerdo a la realidad lo ejecutabas más o menos. Nosotros estamos pensando en política contrahegemónica, que intente que la comunidad cumpla un rol en la definición de esa política pública. Y yo lo que veo es que en lo sanitario, rápidamente los compañeros, por ejemplo, el de salud se pone bastante más de acuerdo en términos de, es difícil pensar que un medicamento o que un antibiótico, los avances en la medicina, en la tecnología, hace que uno vaya siempre para adelante. En políticas sociales
cada 4 años, cada 2 años hay un gobierno que cambia las prioridades y no hay posibilidad ni de acumular, ni de discutir, ni de evaluar. Entonces, quizás esto es un poco central a la hora de pensar, de que el sistema sigue generando desigualdades y excluidos, y por otro lado el Estado lo único que hace es todo el tiempo comenzar de vuelta sin poder pararse por lo menos a discutir ideas y pararse por lo menos desde un acumulado. Entonces creo que la política, digo, las organizaciones medio que se nos cagan de risa, porque vos cada 4 años venía a proponerle en lo alimentario, en las infancias y los trabajadores del Estado, que el Beto debe dar cuenta, lo mismo, cada funcionario viene con un plancito nuevo y no hay una coherencia en torno a la inclusión. Entonces, yo creo que el rol de las universidades y de los gobiernos en esto es central, que es establecer algunos criterios en torno a las políticas sociales, porque si no, difícilmente nosotros estaremos en condiciones de achicar una brecha que, aparte de ser material, tiene mucho de simbólico y de subjetivo también. Bien, sí. Bien, muy interesante, Luciano. Bueno, muchas gracias, los despido de nuevo, Gabriel, Luciano, muchas gracias, Diego, que ya nos dejó un ratito antes, gracias a todos los que participaron, y bueno, nos vamos a estar comunicando de nuevo con otras propuestas, y aquellos que quieran certificado nos mandan un mail, y va a estar a disposición certificados por la charla. Así que muchas gracias.